Bueno, vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939. En esta guerra, varios países pequeños extendieron su economía. En esta guerra hubo muchos cambios, como cambios tecnológicos y científicos. Mundo que dividido en dos bandos. El primer bando era las potencias del eje, que estaba conformado por Alemania, Italia y Japón. Y el segundo bando estaba conformado por la URSS, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Este era el bando de los aliados. También hubo una guerra llamada la Guerra Relámpago, o también llamada Blitzkrieg. Esta empezó el 1 de septiembre de 1939. El ejército alemán Wehrmacht ocupó Polonia rápidamente. Esta desapareció entre Alemania y la URSS, quien la ocupó. Frente al desconcierto del mundo injustificadamente, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, en abril de 1940, Dinamarca y Noruega fueron ocupados por Panzers, la aviación e infantería. En mayo, mediante bombardeos, Alemania avanzó hacia Países Bajos. Bélgica y Francia y Gran Bretaña habían enviado ejércitos, pero cuando llegaron a Bélgica, se dieron cuenta de que los nazis habían avanzado por la retaguardia, quedando atrapados en Dunkirk. Pero lograron salvar a unos 300.000 soldados y Francia quedó combatiendo sola en este trayecto. Aquí apareció el primer ministro llamado Winston Churchill del Partido Conservador. Mientras tanto, Italia, ayudado por Alemania, invadió a Yugoslavia, Grecia y la estrategia Creta, en tanto que los gobiernos pronazis de Rumania y Bulgaria permitieron la ocupación de los países por tropas italo-germanas. Los enfrentamientos bélicos no se enfrentaron a Europa, pues en junio del 40 Italia invadió Egipto y Somalia, pero los ataques fueron repelidos y Gran Bretaña contraatacó tomando Abisonia, Etiopía y este de Libia. Esto provocó la acción de Alemania para evitar la humillación de su aliado en África. Alemania se formó nazi, ya que quería un líder que cumpliera todos sus deseos. Para cumplir todos estos deseos llegó Hitler. Hitler empezó con su invasión a la URSS. Él soñó con un imperio que abarcaba desde el río Rin. En este momento, cuando Hitler decidió ampliar fronteras y emprender la operación Barbarroja, le contó a sus generales la idea, pero a los que se opusieron, él los mandó a fusilar y consiguió unos nuevos generales. Hitler en esta invasión cometió muchos errores. Uno de esos errores era que quería unir tropas con Finlandia. Quería llegar rápido a Ucrania por su riqueza agrícola. Él quería destruir el centro de poderío militar. No mantuvo conversaciones sobre la operación con Japón. Otro de los errores es que Hitler subestimó a la URSS por su campaña contra Finlandia. Pensaba que los soviéticos estarían desmoralizados y en desventaja numérica. Sin embargo, en general los soviéticos tenían un mayor ejército y mejor armamento. Pero la gran desventaja que tenía la URSS fue que tuvo poco tiempo de preparación táctica. Los oficiales asesinados en la Gran Purga, competentes y con experiencia, fueron eliminados por razones políticas y fueron reemplazados por generales más jóvenes y sin apariencia. No fueron escogidos por sus habilidades militares, sino por su confiabilidad política. Y por este recuerdo de la Gran Purga, muy pocos oficiales se atrevieron a tomar iniciativa táctica. Por otra parte, Japón estaba en su lucha por el Pacífico. Roosevelt venía ayudando a Gran Bretaña en su lucha contra Alemania y a China contra Japón. En 1937, Japón siguió su expansión con China y ocupó la mayor parte de la costa oriental, controlando los primeros centros de producción económica e imponiendo varios gobiernos títeres. Frente a esto, Gran Bretaña y Estados Unidos realizaron un embargo a Japón de metales y petróleo y el cierre del Canal de Panamá a todo buque comercial o militar japonés.
La guerra se extendió en el Pacífico el 7 de diciembre de 1914, cuando el gobierno del primer ministro ordenó el ataque aéreo a Pearl Harbor, la base aérea naval estadounidense en el Pacífico. Estados Unidos entró a la guerra, evitando que Japón pueda ganar el Pacífico. Esto sucedió luego del embargo. Japón tenía tres opciones: retirarse de China y esperar a que el petróleo invadido el sureste asiático por las relaciones tensas por el embargo. Japón quería posesionarse mejor ante la creciente económica de Alemania. Varias alertas de Pearl Harbor estaban en la confirmación cuando empezó el ataque de dos oleadas en la que murieron 2.400 soldados estadounidenses, 1.178 heridos. Casi todos los aviones quedaron destruidos y el fuego amigo derribó aviones de Estados Unidos. Al día siguiente, Estados Unidos le declara la guerra a Japón, pues el ataque indignó las opiniones públicas y Roosevelt afirmó la declaración. El mismo día, Estados Unidos adoptó la economía de guerra. Una de las economías de guerra era mantener el funcionamiento de la actividad económica indispensable, promover el autoabastecimiento, garantizar la producción de productos, controlar la economía. Esto significó un error como bando. Además que la URSS entraba a la guerra, se formaba una gran alianza porque Estados Unidos entraba en el bando aliado. Japón siguió su avance a Finlandia, donde firmaron un tratado secreto en el que Japón se comprometió a ayudar a Tailandia a recuperar los territorios perdidos. Con las potencias coloniales siguieron por el Pacífico hacia Malasia, Indochina, Indochina Francesa, Birmania, Malasia, Filipinas y Guam. Su expansión llegaba y a la mitad del Pacífico amenazaba a tomar Australia. Frente a esto, Gran Bretaña le declara la guerra. Alemania e Italia le declaran la guerra a Estados Unidos. Y con esto daría a que países latinoamericanos se unieran a Estados Unidos. El desastre de Pearl Harbor fue un gran error para Japón. Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Estados Unidos suelta dos bombas a Japón, estas dos bombas llamadas Hiroshima y Nagasaki. 3 días después de ser lanzadas estas bombas a Japón, Japón se rinde de la guerra. Y con esto Hitler murió en 1945 en Berlín, Alemania. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó por un disparo en la cabeza con su esposa Eva Braun. La Segunda Guerra Mundial finaliza el 15 de agosto de 1945.